Estamos en un tema muy importante, ministrando durante todo este mes las dimensiones del amor de Dios. Amén. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a las distintas dimensiones del amor de Dios. Y cómo habla de la dimensión de lo alto, lo ancho, lo profundo, ¿y qué más? ¿Me acuerdo? Ayúdame. Alto, profundo, ancho y largo. Amén. ¿Recordáis que cuando hablamos de la largura, hablamos de insertar en el tiempo toda la bendición que conlleva esta dimensión e insertarlo para que pueda alcanzar a nuestras futuras generaciones? Entonces, cuando usted conoce esta dimensión, usted está dejando un legado a las futuras generaciones. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, a las generaciones venideras se les deja por herencia el amor de Dios. Esto quiere decir que ya no más se le deja herencia de pecados, herencia de problemas, herencias de ira, herencias de idolatría. Se le deja la bendición de Dios. Herencia. Amén. Mira lo que dice Daniel 6:10. Vamos a tratar de ministrar. ¿Qué hora tenemos? Mira, una pulserilla que me han regalado hace tiempo. Me la he puesto un par de veces. ¿Vamos bien de hora? Vamos bien, ¿no? Bien. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Fíjate que Daniel recibe una noticia que le está impidiendo el fluir de su adoración. Las noticias están cargadas de información. Y la información que usted reciba, según el impacto que causa en su corazón y en sus emociones, tiene el poder y la autoridad de cambiar su atmósfera. Wow, si la has entendido esa. Amén. Te voy a hacer una pregunta, a ver, al Samuel, por ejemplo. Dime a alguien que le tienes mucha confianza. La Tamara. Atención a lo que voy a decir, ¿eh? Le tienes mucha confianza a la Tamara. No te imaginas cómo te criticó ayer. No te imaginas cómo habló de ti ayer. Dijo de todo lo peor que se pueda decir. Esa información, que obviamente es un ejercicio, no es verdad. En el caso de tu esposa no, pero en el caso de otra persona, puede cambiar la atmósfera. Si tú tienes mucho afecto por mí, José, tienes mucho cariño y confianza conmigo, y llega alguien y te dice: pastor, todas las intimidades que le contaste la ha contado él. En ese momento, la atmósfera cambia. Amén. Porque tú tenías una confianza que fue cambiada por una información que se te dio. Luego, atención, porque las informaciones causan un efecto y un impacto en nuestras emociones que tienen capacidad y autoridad para cambiar nuestra atmósfera. Amén. Fíjate que Daniel recibe una información. La información está cargada de una amenaza. Y esa amenaza atenta contra todos aquellos que adoran al Dios de Israel. Esa información va tomando una forma de autoridad
tan fuerte entre los israelitas que genera autoridad en el ambiente. Y al generar autoridad en el ambiente, todos quedan subyugados bajo la autoridad que tomó sobre el ambiente de cada una de las casas. Quiero que le pregunte a la persona que está a tu lado para que reflexione. ¿Qué tipo de información recibe? ¿Y cómo impacta en tus emociones? Cuando te dan la información de un conflicto, ¿cómo impacta en tus emociones? Cuando escuchas que alguien no está hablando de la forma correcta sobre tu vida, o que tergiversa una palabra, o que tergiversa una acción, ¿cuál es el impacto cuando descubres esa información sobre tu vida? Porque te estoy hablando con discernimiento, y con discernimiento hoy en día se están moviendo muchas informaciones que están impactando el corazón y las emociones de las personas y que están dando vida a un espíritu de crítica que está controlando los ambientes y tomando autoridad sobre los ambientes. Por eso me llama mucho la capacidad del profeta Daniel. Me vuelve loco de alegría la templanza del profeta Daniel, el cual dice que habiendo recibido la información y viendo la autoridad que había tomado sobre muchos de los hogares de los israelitas, él entró en su casa cargado con esa información, cargado con una atmósfera que quería generar gobierno, pero él dice no. En esta casa, en mi vida personal y en mi hogar no va a tomar autoridad esta información ni la atmósfera que quiere ser cambiada. En esta casa yo voy a hacer lo mismo. Y aunque hay un espíritu de intimidación para que yo no haga esto, yo lo voy a seguir haciendo. Abrió sus ventanas y 3 veces al día, como de costumbre, él seguía adorando a Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Daniel? Estaba diciendo, mi atmósfera es la que yo porto y la que yo porto es la que tiene autoridad sobre mí. Si no tomas autoridad sobre lo que experimentas en la intimidad con Dios, vivirás en la atmósfera que otros portan. O vives en la atmósfera que el Espíritu te imparte, o la atmósfera de otros, con sus informaciones, tomarán autoridad sobre ti. Mira a la persona que está a tu lado. ¿Qué tipo de atmósfera lleva? ¿Cuál es la atmósfera que tiene autoridad sobre ti? Lo que la gente dice, llegan hablándote y te vuelven loco. Es que me ha llegado uno, me ha dicho esto. Ha llegado el otro, me ha dicho aquello. Después vino aquel y me contó esto. Ya no sé lo que creer. No tienes autoridad. ¡Wow! Ahora la entendió mejor, ¿verdad? Ahora la entendió mejor, amén. Es que me vino y me dijo, luego llegó el otro, después vino el otro y ya no sé lo que creer. Atención, porque si esas son palabras comunes en ti, la autoridad de las otras atmósferas que otros portan tienen autoridad sobre ti. Ahora dile a la persona que está a tu lado, ¿te gustaría cambiar la atmósfera? Principios importantes. Estamos habitando en la dimensión de la altura. Un principio importante. Te voy a dar un principio importante. Este principio tiene que ser un estilo de vida. El cristianismo, decíamos hace un mes por ahí, es una cosa muy seria. El mundo espiritual está muy vivo y es muy real. Y está dañando desde el interior del corazón a los hijos de Dios. Por eso el cristianismo es una cosa muy seria y muy importante, entender cómo funciona el mundo espiritual. Y cuando hablamos de un funcionamiento, hablamos de un estilo de vida. Usted tiene que comenzar a generar un estilo de vida que lo lleve en su vida privada para que luego le pueda funcionar en lo público. Porque todo lo que usted vive en lo íntimo y en lo privado es lo que usted va a manifestar en lo público. Y eso se llama impartición.
Usted no puede aparentar. En el mundo del cristianismo no existe la apariencia. La apariencia es algo que inventó la religiosidad. Usted porta lo que usted vive. Y lo que vive en el privado, en la intimidad. Amén. Su estilo de vida tiene que tener una práctica para generar autoridad en su atmósfera llamada acción de gracias. Levanta tu mano, di conmigo. Acción de gracias. Agradece. Agradece todo lo que pueda. Agradece a Dios todo lo que puedas. Agradece a la gente lo poco o lo mucho que hicieron por usted. Agradece. Usted tiene que comenzar a agradecer y llevarlo a la práctica como un estilo de vida. Porque cuando el agradecimiento está como estilo de vida insertado en su corazón, la crítica no va a tener autoridad sobre usted. Y si alguien porta una atmósfera de crítica con una información que quiere cambiar su atmósfera, la crítica no le va a poder alcanzar porque en su corazón no hay crítica, hay agradecimiento. Vamos, dale un aplauso de rompimiento a eso, vamos. Mira lo que genera cuando llevas a la práctica la acción de gracia, como estilo de vida. Agradecer. Cambia tu estilo de vida de criticar por el de agradecer. Qué bonito está eso. Eso está bonito, ¿no? Mira el Salmo 103, versículo 2. Dice, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Una de las cosas más importantes cuando pierdes autoridad en el ambiente espiritual que te rodea, porque llegaron muchos con informaciones contrarias que quisieron tener autoridad sobre tu atmósfera, es que cuando te conviertas en el guardián de tu atmósfera, no solamente de tu vida, también de tu casa. Esto hemos hablado varias veces. Ser el guardián, tienes que proteger tu atmósfera. Y cuando se protege la atmósfera, una de las formas es a través de la acción de gracia. El salmista dijo, alaba alma mía al Señor, porque la alabanza establece gobierno. Dios habita. La palabra habitar del hebreo es yausat en el original. Yausat significa que Dios se sienta donde hay alabanza. Y cuando hablamos de que Dios se sienta, Dios no se sienta en una silla común. Dios se sienta en el trono. Y cuando estamos entendiendo, según el verbo original yausat, que Dios se sienta en su trono en medio de tu alabanza, está diciendo que su alabanza está ejerciendo gobierno sobre esa atmósfera. Dice, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Para ser un guardián de su atmósfera y no permitir que informaciones entren y se filtren, cuando se sienta alterado por la información que otros le dio, entre en intimidad y recuerda, trae a memoria los momentos más hermosos que haya vivido con el Señor. Amén. Dios es testigo de esto que voy a contar. No sé si creo que lo conté alguna vez. El año pasado estaba muy cansado mientras estaba estudiando. Yo escucho mucho la voz de Dios a través del estudio de la palabra. Y estaba en mi silla muy cansado. Y me estaba quedando dormido. Y sentí literalmente una mano que tocó mi hombro y que me apretó cariñosamente. Y en ese momento sentí como una voz en mi interior que dijo, despiértate, que te voy a enseñar algo. Vamos, anímate. Abrí los ojos y pensaba que era mi esposa que me había tocado. Pero allí no había nadie. Y en el momento en el que entendí, dije, aquí hay una revelación. Aquí me va a hablar Dios. Porque Dios me tocó literalmente con su mano el hombro. Fueron experiencias dulces con el Señor. No sé cuántas experiencias vive con el Señor.
Pero cuando te sientas presionado, dijo el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Llévalo a la práctica. Trae a la memoria esas experiencias con Dios. Verás la autoridad que genera en medio de un ambiente contrario que quiere ejercer gobierno sobre ti. Amén. Vamos a ver la importancia de las atmósferas. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Ponme ahora el versículo 14 y déjamelo ahí. Si leemos el versículo 14, dice, dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones, para los días y para años. Atención, quiero que presten mucha atención a esto. Fíjate que desde los versículos del 1 al 5, Dios está hablando de una luz que le llama día, pero no está creando todavía el sol y la luna. Está hablando de un alumbramiento que separa de la oscuridad. A la oscuridad le llama noche y a la luz le llama día. Cuando llega al versículo 14, está diciendo, dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche y sean por señales. Está diciendo, estas lumbreras no serán los que traen la luz. Estas lumbreras son las que se enseñorean y apartan. El sol se enseñoreará del día y la noche, la luna se enseñoreará de la noche. Cuando estamos entendiendo que el pecado del hombre activa el tiempo cronos y que las maldiciones que vienen sobre el hombre también vienen sobre la tierra, y que de alguna forma la tierra tiene una maldición que produce cardos y espinos y comienza a someterse a estaciones llamadas primavera, verano, otoño e invierno, y que el invierno puede llegar a causar grandes estragos en la naturaleza y el verano puede causar grandes estragos en la vida de las personas y también en la naturaleza. Entendemos que antes del pecado Dios puso estas grandes lumbreras para separar, para estar por señales y separar las estaciones. Cuando todavía no había pecado el hombre, no se estaba refiriendo a las estaciones del año, otoño, primavera, invierno y verano, porque el término original es Moedim. Diga conmigo, Moedim. Está diciendo para separar el Moedim. Y cuando queremos sacar la interpretación de Moedim, está diciendo Dios para separar las distintas temporadas. Está de alguna forma la tierra viviendo sin la maldición del pecado en la eternidad. Cuando el hombre peca, la tierra sale de la eternidad y entra en el tiempo cronos. Pero está diciendo, hay como una amalgama, una fusión de lo natural con lo sobrenatural, con lo espiritual. Y aunque naturalmente hay dos grandes lumbreras que se enseñorean el día y en la noche, sobrenaturalmente hay una luz que es la impartición sobre la tierra, marcada por temporadas. Y en cada una de las temporadas hay marcadas convocatorias celestiales para que el hombre se pueda conectar o responder, mejor dicho, a cada una de esas convocatorias.
al entrar en esas convocatorias, según el Moedim de Dios, por eso dicen que los hijos de Isaac son entendidos en los tiempos, Isaac, son entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque entienden los Moedines, las temporadas de Dios. Y cuando alguien está entendiendo las temporadas de Dios, entiende que aunque venga una temporada donde quieran envolverte atmósferas contrarias, si estás alineado al Moedim de Dios, estás guardando y custodiando tu ambiente, tu atmósfera y el ambiente de tu familia. Esto solamente se puede conocer cuando habitas en la dimensión de la altura. Porque cuando habitas en lo alto, esa dimensión del amor de Dios, Dios está impregnando tu corazón y te está dando la información correcta que te conecta a cada una de las temporadas. Y aunque el diablo ha declarado que es temporada de crítica, que es temporada de división, que es temporada de daños emocionales, los que estamos conectados con el Moedim de Dios declaramos que es la temporada de la unidad, y es la temporada del perdón, y es la temporada del avance. Conectados a la dimensión de la altura. Y en la dimensión de la altura no se enseñorea el sol que brilla sobre los corazones dañados. Se enseñorea el sol de justicia que está marcando cada uno de los tiempos establecidos por Dios. Mira el poder de la atmósfera. Tenemos que tener autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado. Estar muy alertas. Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando al ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿Qué hizo? ¿A dónde lo sacó? Muy bien. Dice, y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez sus manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente, y lo envió a su casa diciendo, atención a lo que le dice, porque no se entiende, dice, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Para provocar el milagro sobre la vida de este hombre, primero lo saca de Betsaida. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Betsaida era una atmósfera de incredulidad. Y había ejercido tanto gobierno y tanta autoridad sobre la vida de este ciego, que lo que necesitaba Dios para que el milagro pueda ser llevado a cabo en la vida de este hombre, y es que este hombre lo recibiera, era sacarlo de la atmósfera. ¿Y qué hizo? Diga conmigo, lo sacó de la aldea. ¿De dónde lo sacó? De la atmósfera. Lo sacó de una atmósfera de incredulidad para llevarlo, él y el ciego solo, a una atmósfera de intimidad. Porque hasta que no salga de una atmósfera que te gobierna y entres en la atmósfera de intimidad, no vas a ver nada. Ni milagros, ni nada. Ni señales, ni prodigios, ni el corazón de Dios. Amén. Y ahora cuando se produce el milagro, no vamos a entrar en cómo lo hizo, eso lo hablaremos en otro día. Es cuando se produce el milagro, le dice, cuando vayas a la casa, no lo cuentes. No digas nada. ¿Por qué? ¿No era bueno dar testimonio de lo que Dios había hecho en él? ¿Era bueno o no? ¿Es bueno dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque a este hombre le dijo que no entrara, que cuando entrara no dijera nada. Porque este hombre había experimentado una atmósfera de intimidad, pero al entrar en la atmósfera de incredulidad, la incredulidad todavía generaba gobierno sobre él, porque él necesitaba aplicar estilo de vida de la intimidad con Dios para luego entrar con autoridad. Mientras entraba, todavía no tenía la autoridad suficiente. Si hablaba, abortaba todo el milagro que Dios había hecho sobre él. ¿Por qué?
porque se veía sin autoridad en medio de esa atmósfera. Había vivido tanto tiempo en la atmósfera de la incredulidad que necesitaba entrar en un proceso para que ese proceso lo llevara a ejercer y entender la autoridad que tenía en su propia atmósfera de intimidad con Dios. A veces hemos vivido en atmósferas tan contrarias que para poder provocar el cambio tenemos que tener acción de gracias como estilo de vida y callar en la atmósfera contraria. ¿No lo habéis entendido? Cuando entres a Besaida no digas nada, cuando vayas a tu casa no digas nada, no hables con nadie. Todavía no estás preparado para tener autoridad. Esa atmósfera es muy pesada. Primero acción de gracias, luego guarda silencio. Porque esa atmósfera te ha dominado durante tanto tiempo que en el momento en el que entres en contacto con ella, la palabra de esa atmósfera va a volver a tener autoridad sobre ti. ¿Lo entiendes? ¿Puedo hablar con libertad? Con el máximo cariño y el máximo respeto. Si la crítica tuvo autoridad sobre tu vida, cuando entres en la atmósfera de crítica, no critiques, cállate. Porque cuando callas aborta la autoridad de la crítica sobre tu vida. Y hasta que no tengas autoridad sobre la atmósfera de intimidad, no puedes hablar en otras atmósferas. Por eso cuando te llegue alguien y te esté dando una información contraria, en lugar de unirte a engrandecer esa información, guarda silencio. Pero cuando pases el proceso y tengas autoridad, lo que vas a aportar es una luz que no se enseñorea con el sol, está enseñoreándose con el sol de justicia, y cuando hables, la justicia de Dios se estará estableciendo en la vida. Deuteronomio 11:21. Levanta tu mano, di conmigo: Dios nos ha equipado para hacer de la tierra un pedazo de cielo. Deuteronomio 11:21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Eso se puede, eso es realidad, es palabra de Dios. La palabra de Dios es expresión del pensamiento. Es la expresión del pensamiento de Dios. Entonces se puede hacer de tu casa un trozo de cielo. Las alturas, habitar en las alturas, es que la atmósfera de tu casa sea un trozo de cielo. Y el cristianismo no va a funcionar hasta que no haya gente que en su casa tenga un trozo de cielo. Aunque luego se unan en una iglesia o vayan a la calle. De nada sirve venir a la iglesia y disfrutar mucho y que tu casa sea un infierno. Hay que cambiar las atmósferas. Tu casa debe ser un trozo de cielo. Amén. Gálatas 4:7. Cuando adoras como hijo, provocarás la herencia que ese cielo ya está establecido en tu casa. Dice así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por Dios y por medio de Cristo. Cuando entiendes esto y tu casa es un trozo de cielo, la herencia del cielo es la que te pertenece. Ya no te pertenece más. La herencia de las maldiciones generacionales es la del cielo. En la herencia del cielo hay una bendición tan grande donde será prosperado a todos los niveles. Romanos 6:4 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. En este momento entendemos que la posición de acción de gracias genera la dignidad de Dios sobre tu atmósfera, de manera que jamás te sentirás digno de estar en contacto con Él. No puedo orar, hermano, cometí un error. No me siento digna de orar. Porque veo que no. Es cuestión de atmósfera. Autoridad sobre tu atmósfera marcará la dignidad del Espíritu y su santidad sobre ti.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es cuando adoramos consciente de la libertad que tenemos. Y donde hay libertad, hay autoridad. Donde hay esclavitud, hay falta de autoridad. Entonces, camina por la calle como un hijo de Dios que porta una atmósfera con autoridad, no para que te cambien, sino para cambiar. Cuando entres en el círculo donde hay mucha gente criticando la atmósfera que portas, cambiará. Callarán. La crítica enmudecerá. Cuando entres en un lugar donde hay mucha gente lamentándose por enfermedad, por finanzas, solamente tu presencia y la atmósfera que porta cambiará el estado de la conversación. Si te unes, tu atmósfera será envuelta por ellos. Y hemos sido llamados a cambiar atmósferas. Por eso hay una adoración de Belén Loza que dice, yo iré por el mundo cambiando atmósferas. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas. Porque la autoridad es nuestra. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar el estilo de vida. Y es tiempo de saber callar. Cuando todavía no tengas autoridad, calla. No. Porque el padre de Juan el Bautista se quedó enmudecido hasta que nació el niño. Ya no hablarás más, porque si hablaba abortaba el milagro. Le dijo el ángel, callaos, la lengua sellada, hasta que el niño nazca. Cuando el niño nazca y digas cuál es su nombre, volverá a desatarse su lengua, porque si hablaba, abortaba el milagro. No hables para abortar el plan, el decreto, el designio y el propósito de Dios sobre tu vida. Habla para darle fluir. Amén. Ponte de pie, por favor.